Fiona Hatfield estaba en la recepción de la tintorería White Glow, revisando rápidamente las prendas que había traído. El calor de Nueva Orleans en julio estaba convirtiendo la pequeña habitación en una sala de vapor, a pesar del zumbido del aire acondicionado. Señora Campbell, este vestido tiene una mancha de vino, y usted no lo anotó en el recibo. Fiona desenvolvió con cuidado el vestido de seda, revelando una mancha borrosa de color burdeos en el dobladillo. La anciana del peinado perfecto frunció el ceño. Es imposible, querida. Fui extremadamente cuidadosa en la recepción. Fiona sonrió con recato y sacó un rotulador para marcar los puntos problemáticos. Solo quiero advertirle que no puedo garantizar la eliminación completa. A veces el vino tinto penetra demasiado, sobre todo en una tela tan delicada. La señora Campbell apretó los labios, pero aceptó la nota del recibo. Jenny, la joven colega de Fiona, que había estado observando la conversación, puso los ojos en blanco en cuanto la clienta se dio la vuelta. Vuelve a negarlo, susurró Jenny. Sigue diciendo que no había manchas, y luego se queja cuando no salen perfectamente. Es su vestido favorito, está preocupada. Si le indicas el problema de antemano, se quejará menos después. Era un turno normal para Fiona, de 23 años. Revisar la ropa, rellenar recibos, tratar con clientes quisquillosos. Lleva 5 años trabajando en Snow White Radiance, donde empezó como estudiante a tiempo parcial. En aquel momento, no se imaginaba que la tintorería se convertiría en su trabajo a tiempo completo. Pero ir a la universidad era más caro de lo que su familia esperaba. Entre cliente y cliente, Fiona miraba los folletos publicitarios de los proveedores de equipos de lavandería. Soñaba con abrir algún día su propio negocio, una tintorería pequeña pero acogedora donde los clientes no se sintieran como en una cadena de montaje. Estás soñando otra vez, ¿verdad? El señor Pratt, el dueño de la tintorería, la miró por encima del hombro. ¿Haciendo una lista para Papá Noel? Fiona sonrió, sin sentirse ofendida por la broma. El señor Pratt era un hombre bondadoso que la trataba casi como a una hija. Solo estoy viendo las novedades del mercado. Cerró el catálogo con cuidado. ¿Y si quieres actualizar tu equipo? Chica lista, se rió el señor Pratt. Pero no se lo digas a mi mujer. Cree que ya invierto demasiado en el negocio. El turno de tarde transcurrió sin contratiempos. Fiona procesó unos cuantos pedidos complicados. Calmó a un cliente inquieto porque temía que su traje no estuviera listo a tiempo para la boda, y clasificó los artículos para la entrega. Fue entonces cuando el timbre de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Fiona levantó la vista y vio a un joven que claramente no era cliente habitual de la tintorería. Era alto, llevaba el pelo rubio descuidadamente despeinado y vestía un traje caro pero algo desaliñado. Parecía perdido. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Fiona, acercándose al mostrador. El hombre sonrió avergonzado. Espero que haga milagros. Ayer alguien me derramó vino tinto en la recepción. Puso sobre el mostrador una chaqueta gris con una notable mancha en la solapa. Mi primer traje comprado por mí mismo. Mi madre se pondría furiosa si supiera que lo he estropeado. Fiona examinó la tela con cuidado. No es la peor mancha con la que he tenido que lidiar. ¿Cómo se llama el recibo? Quentin Morgan. El hombre mostró una tarjeta de crédito. ¿Y cómo se llama mi salvador? Fiona sonrió mientras rellenaba el formulario. Fiona Hatfield. Y no prometo un rescate al 100% todavía, pero haremos todo lo posible. Quentin no se fue inmediatamente. Se apoyó en el mostrador, observando el trabajo de Fiona. ¿Siempre estás tan atenta a los detalles? Es parte del trabajo, respondió ella marcando las zonas problemáticas en su chaqueta. Si no te das cuenta de algo ahora, puede que luego no obtengas un resultado perfecto. Un enfoque filosófico de la limpieza de la ropa, sonrió Quentin. ¿Cuándo terminas el trabajo? Quizá pueda invitarte a cenar. Como pago inicial por salvarme el traje, claro. Fiona se sintió confusa por un momento. Quentin era atractivo, pero no estaba acostumbrada a invitaciones tan espontáneas. Sobre todo de clientes con pinta de cenar en restaurantes, donde el sueldo mensual de Fiona apenas cubría el coste de la cena. Me temo que esta noche no puedo, respondió cortésmente. Tengo mucho trabajo. Entonces, quizá mañana. Quentin no se dio por vencido. Vendré a recoger mi chaqueta de todos modos. Dime la hora y te estaré esperando. Algo en su sonrisa y en su insistencia hizo que Fiona aceptara. Así comenzó su romance, que se desarrolló rápidamente.
Quentin resultó ser el hijo de Heather Morgan, propietaria de Magnolia Travel, una cadena de agencias de viajes. Quentin no trabajaba en el negocio familiar y prefería participar en proyectos publicitarios que encontraba gracias a los contactos de su madre. Fiona no tardó en darse cuenta de que Quentin estaba acostumbrado a una vida despreocupada. Gastaba el dinero sin pensar. Podía ofrecer espontáneamente un viaje de fin de semana a un estado vecino o una cena cara en el mejor restaurante. Para Fiona, que planificaba cada compra, era inusual pero emocionante. «Piensas demasiado en el dinero», le decía Quentin cuando ella se preocupaba por el coste del siguiente regalo. «La vida es demasiado corta para contar cada céntimo». 3 meses después de conocerse, Quentin le propuso matrimonio. Estaban sentados en el balcón de su piso, mirando las luces de Nueva Orleans por la noche. «Quiero despertarme a tu lado todos los días», le dijo tendiéndole una caja de terciopelo con un anillo. «¿Quieres casarte conmigo?». El anillo era delicado, con un diamante pequeño pero perfectamente transparente. Fiona miró confusa la piedra brillante. «Quentin, solo hace 3 meses que nos conocemos». «¿Y qué? Sé que te quiero. Haces que quiera ser mejor». Fiona dudó. Realmente se había enamorado de Quentin, de su espontaneidad y desenfado, tan diferentes de su mundo familiar. Pero el matrimonio parecía un paso demasiado serio para una relación tan corta. «¿Y tu madre?», preguntó. «Dijiste que era muy selectiva con tu entorno». Quentin hizo un gesto indiferente con la mano. «Mamá se acostumbrará. Al principio siempre es así. Lo importante es que te quiero». Fiona estuvo de acuerdo y decidieron no retrasar la ceremonia. La boda fue modesta, con solo unos pocos amigos como invitados. El señor Pratt sustituyó al padre de Fiona, que no pudo asistir por enfermedad. Heather Morgan apareció en la ceremonia en el último momento. Una mujer alta, impecablemente vestida, con fríos ojos azules y una sonrisa tensa. Dirigió a Fiona una mirada apreciativa que la hizo sentirse incómoda con su sencillo vestido blanco. «Quentin siempre ha sido impulsivo», dijo Heather cuando por fin se conocieron. «Espero que te des cuenta de dónde te metes, querida». Fiona trató de ignorar las palabras, pero dejaron un pozo desagradable. Después de la boda, los recién casados se mudaron a la casa de Heather, una gran mansión en el casco antiguo de la ciudad. Heather había insistido en ello, argumentando que no tenía sentido pagar alquiler cuando tenía un ala entera que nadie utilizaba. «Podrás ahorrar para tener tu propia casa», dijo, «si Quentin encuentra por fin un trabajo estable». Las primeras semanas en casa de su suegra fueron extrañas para Fiona. Grandes habitaciones con muebles antiguos, un ama de llaves semanal, cenas formales con una mesa perfectamente puesta. Todo estaba muy lejos de su antigua vida. Heather mantenía una actitud educada pero distante. Nunca criticaba directamente a Fiona, pero siempre había un ligero matiz de condescendencia en su tono. «Cariño, ¿de verdad llevas esos zapatos con ese vestido?». «Oh, es interesante que sigas trabajando en la tintorería. Pensé que querrías algo más ambicioso». Fiona siguió trabajando, a pesar de que Quentin no comprendía su decisión. «¿Por qué querrías hacer eso?», preguntó. «Tenemos suficiente dinero». «Tú y tu madre tenéis suficiente», le corrigió Fiona. «Quiero tener algo propio». Con el paso del tiempo, Fiona se dio cuenta de que Quentin pasaba cada vez más tiempo con sus amigos, llegaba tarde a casa y a menudo borracho. Sus promesas de encontrar un trabajo estable se quedaron en meras palabras. Heather no hacía comentarios directos sobre el comportamiento de su hijo, pero Fiona notaba a menudo sus miradas de desaprobación, como si todo fuera culpa suya. Una tarde, Heather sorprendió a Fiona estudiando un plan de negocio para su propia tintorería. «¿De verdad crees que puedes dirigir un negocio?», le preguntó Heather a su suegra, mirando los apuntes de Fiona. «No es tan fácil como crees. Hace falta cierto tipo de mentalidad». «Tengo experiencia y conocimiento de los procesos», contestó Fiona, intentando hablar con seguridad. «El señor Pratt me ha enseñado mucho». Heather sonrió con indulgencia. «Cariño, hay una gran diferencia entre trabajar en una tintorería y dirigir un negocio. Pero tu entusiasmo encantador». Fiona se quedó sin respuesta. Cada conversación con Heather la dejaba con una sensación de inferioridad. Y aunque Quentin decía que su madre solo se preocupaba por ellas, a Fiona le parecía que Heather nunca la aceptaría de verdad. 6 meses después de la boda, Fiona ya se daba cuenta claramente de que había cometido un error
al aceptar vivir en casa de su suegra. Se sentía como una extraña, como una invitada perpetua, tolerada pero no aceptada. Quentin parecía no darse cuenta de la tensión o prefería ignorarla, encontrando cada vez más excusas para no quedarse en casa. Fiona estaba de pie junto a la ventana del dormitorio de ella y Quentin, mirando hacia el cuidado jardín. Heather jugueteaba con los rosales, podando meticulosamente cada rama. Incluso en esta sencilla tarea, se podía percibir su férrea voluntad y su deseo de controlar todo lo que la rodeaba. Fiona suspiró, dándose cuenta de que intentar formar parte de aquella familia era más complicado de lo que hubiera imaginado. Un año después de la boda, su vida en la gran mansión de Heather había adquirido una deprimente previsibilidad. Fiona se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno, procurando no hacer ruido en la cocina para no despertar a su suegra, y se iba a trabajar. Quentin solía dormir hasta mediodía, repasando posibles proyectos que estaban a punto de empezar. A menudo volvía para cenar oliendo a whisky, explicando que se debía a reuniones de trabajo. Esa noche Fiona llegó a casa más tarde de lo habitual. Uno de los generadores de vapor de la tintorería se había estropeado y ella había tenido que quedarse hasta tarde ayudando al señor Pratt a solucionar el problema. Entró en la casa sin hacer ruido, esperando pasar desapercibida en la cocina. Pero Heather ya estaba sentada a la mesa, hojeando papeles. La jornada laboral termina a las 6, si no me equivoco, dijo su suegra, sin levantar la vista de sus papeles. Tenemos problemas técnicos, explicó Fiona, quitándose el Macintosh. Las tardes de noviembre en Nueva Orleans eran frescas y húmedas. Avisé a Quentin de que llegaría tarde. No lo mencionó, replicó Heather secamente. Pero aún no había llegado. Fiona reprimió un suspiro. Quentin había estado llegando cada vez más tarde las últimas semanas, explicando que había hecho nuevas conexiones que le ayudarían a encontrar un caso de verdad. La cena será dentro de media hora, dijo Heather, recogiendo los papeles. Espero que tengan tiempo de acompañarnos. Fiona subió a su habitación y a la de Quentin, sintiéndose vagamente irritada. Cada comentario de su suegra sonaba a reproche. Se había cambiado de ropa y empezaba a cepillarse el pelo cuando oyó el portazo de la puerta principal. La fuerte voz de Quentin y las risas de alguien llegaban del piso de abajo. Unos minutos después apareció en la puerta del dormitorio. «Ya estás en casa», exclamó con una amplia sonrisa. Olía a alcohol. «Creía que aún estabas en el trabajo». «Te envié un mensaje hace una hora», contestó Fiona mientras seguía cepillándose el pelo. «¿Lo hiciste?» Quentin sacó torpemente el móvil del bolsillo. «Mierda, no me había dado cuenta. He estado ocupado con Patrick. ¿Te acuerdas de Patrick? Me encontró una gran oportunidad. Una campaña publicitaria para la apertura de un nuevo restaurante en el Garden District. ¡Genial!» Fiona intentó sonar entusiasmada, aunque ya se lo había oído decir muchas veces. «¿Cuándo empiezas?» «La semana que viene», se tumbó Quentin en la cama. «Tengo que preparar un concepto. Ya tengo algunas ideas». Fiona se volvió hacia él. «Tu madre ha hecho la cena. ¿Vamos abajo?» Quentin arrugó la nariz. «No tengo hambre. Patrick y yo hemos merendado en el bar. Vete sin mí. Dile que me duele la cabeza». «Quentin», Fiona se sentó a su lado. «Es la tercera vez esta semana. Está empezando a pensar que la evitamos». «Que piense lo que quiera», gruñó él recostándose contra las almohadas. «Estoy cansada de sus constantes amonestaciones». «¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, Quentin? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Fiona?» Como si trabajar en la tintorería fuera el pináculo de una carrera. Fiona sintió una punzada de resentimiento. «Al menos estoy haciendo algo», dijo en voz más baja. «Y me gusta mi trabajo». Quentin suspiró y la atrajo hacia sí. «Lo siento, no quería decir eso. Estoy cansado de la presión constante. Mamá nunca entendió que quisiera seguir mi propio camino. No a instancias suyas». Fiona lo abrazó, sintiendo el familiar nudo de contradicción en su interior. Le encantaba Quentin, su encanto, su capacidad para soñar, pero cada vez más se preguntaba si había confundido su despreocupación con libertad. «Todo saldrá bien», susurró Quentin, besándola en la sien. «Ya verás, este proyecto lo cambiará todo». Pero el proyecto del restaurante, como muchos anteriores, no dio los resultados esperados. Los propietarios no estaban contentos con el concepto propuesto, y Quentin se mantuvo alejado durante una semana,
diciendo que no entiende nada de publicidad real. Heather, observando la situación, se limitó a sacudir la cabeza e insinuar a Fiona que debía guiar a su marido. Después de todo, alguien tiene que ser el racional en la familia, le dijo en una de sus escasas cenas juntos. Quentin siempre ha sido propenso a la fantasía. Quentin es creativo, defendió Fiona a su marido. Necesita tiempo para encontrar su rumbo. Cariño, sonrió Heather con indulgencia. La gente creativa también paga sus facturas. O encuentran a alguien que las pague. En el fondo, Fiona se dio cuenta de que su suegra tenía parte de razón. Su situación económica dependía por completo de la generosidad de Heather, que no solo les pagaba la vivienda, sino también la mayoría de sus gastos. El propio sueldo de Fiona se utilizaba para las necesidades personales y los pequeños ahorros que había reservado en secreto por si conseguía montar su propio negocio. A principios de febrero, Fiona se sintió inusualmente cansada y con náuseas. Al principio lo atribuyó a la gripe estacional, pero cuando los síntomas no desaparecieron al cabo de una semana, decidió ir al médico. La doctora Ramírez, una mujer mayor de mirada amable, escuchó atentamente sus quejas y le sugirió que se hiciera pruebas. 2 días después, Fiona estaba sentada en la misma consulta mirando los resultados. Enhorabuena, señora Morgan, sonrió la doctora. Está usted embarazada, de unas 6 semanas. Fiona se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Embarazada? Volvió a preguntar. Pero fuimos cuidadosos. Ningún método está garantizado al 100%, respondió el médico con suavidad. A juzgar por tu reacción, ¿no estaba planeado? No exactamente. Fiona se puso la mano en el estómago. Hablamos de tener hijos, pero en el futuro, cuando hayamos estabilizado nuestra situación económica. El doctor Ramírez asintió comprensivo y empezó a hablar de los primeros pasos que había que dar, de las vitaminas y el régimen. Fiona escuchó sin entusiasmo, preocupada por su próxima conversación con Quentin. De camino a casa estuvo pensando en cómo darle la noticia a su marido. Habían hablado de tener hijos antes de la boda, y Quentin parecía entusiasmado con la idea de ser padre. Pero ahora, con su voluble trabajo y su creciente adicción al alcohol, no parecía el momento adecuado. En casa, Fiona se llevó una sorpresa. Quentin estaba sentado en la cocina, sobrio y excitado. ¡Fiona! ¡Por fin! Se levantó de un salto en cuanto ella entró. Tengo noticias estupendas. ¿Recuerdas a Miles Green, mi compañero de clase? Está lanzando una startup, una aplicación de viajes, y me ha pedido que me una. Un puesto oficial, acciones en la empresa, todo lo que hace falta. Fiona trató de compartir su entusiasmo, pero se le cerraron las tripas. Recordaba demasiado bien las anteriores, oportunidades increíbles. Es maravilloso, respondió con cautela. ¿Cuál será tu puesto? Directora creativa. Quentin sonrió ampliamente. Seré responsable del concepto visual, del material promocional, de toda la parte creativa. ¿Y cuándo empiezas? Fiona se sentó a la mesa, sintiendo de repente debilidad en las piernas. El lunes. Quentin sacó una botella de champán de la nevera. Ya se lo he dicho a mamá. Está escéptica, claro, pero es su estado de ánimo habitual. Vamos a celebrarlo. Quentin, yo... Fiona vaciló, mirando la botella. ¿Por qué no? Frunció el ceño de forma incomprensible. No me digas que tienes otra migraña. Fiona respiró hondo, preparándose para decir la verdad, pero en ese momento Heather entró en la cocina. Ah, ya estás aquí, dijo dirigiendo a su cuñada una mirada crítica. ¿Compartió Quentin sus grandes planes? Había una ironía apenas disimulada en su voz. El momento se perdió, y Fiona se limitó a asentir, aparcando la importante conversación. El nuevo trabajo de Quentin era sorprendentemente estable. De hecho, iba a la oficina todos los días, volvía por la tarde cansado pero satisfecho, e incluso había reducido su consumo de alcohol. Fiona, animada por estos cambios, decidió darle tiempo para asentarse antes de anunciar el embarazo. Sin embargo, cada día que pasaba le resultaba más difícil ocultar su estado. Las náuseas matutinas aumentaban, los olores que antes le parecían familiares la mareaban. En el trabajo, el señor Pratt se dio cuenta de su palidez y le sugirió que se tomara unos días libres. «Pareces agotada», le dijo preocupado. «¿Problemas en casa?»
No, solo estoy un poco enferma, mintió Fiona, no dispuesta a compartir la noticia hasta que se lo hubiera contado a su marido. A finales de la tercera semana de febrero, cuando su embarazo había alcanzado las 8 semanas, Fiona se dio cuenta de que no podía aplazarlo más. Preparó una cena especial, con la esperanza de crear el ambiente adecuado para la importante conversación. Para su alivio, Heather le informó de que tenía una reunión de negocios y cenaría en un restaurante. Quentin volvió a casa de buen humor. ¿Cuál es la ocasión especial?, preguntó fijándose en la mesa puesta. ¿Es mi cumpleaños y se me ha olvidado? Fiona sonrió nerviosa. No, solo quería que pasáramos una velada agradable. ¿Qué tal el día? Cenaron. Quentin hablaba del proyecto. Fiona escuchaba, haciendo acopio de ingenio. Finalmente, cuando pasaron al postre, se decidió. Quentin, tengo algo importante que decirte. Quentin levantó la vista de su teléfono. ¿Ocurre algo? Estoy embarazada, soltó Fiona, observando su reacción. Casi 2 meses. Quentin se quedó inmóvil, con el tenedor y un trozo de tarta colgando en el aire. ¿Embarazada?, interrumpió, como si no comprendiera el significado de la palabra. ¿Estás segura? Sí, he ido al médico. Estoy de 8 semanas. Quentin dejó lentamente el tenedor y se reclinó en la silla. ¿Pero cómo? Hemos estado usando protección. Por lo visto, no siempre es eficaz. Fiona apretó la servilleta con nerviosismo. ¿No te alegras? Ya... Quentin se pasó la mano por el pelo. Es que no me lo esperaba. No ahora. Estoy empezando a poner en marcha mi carrera. Una startup en sus primeras etapas. Hablamos de hijos antes de casarnos, le recordó Fiona en voz baja. Dijiste que los querías. Claro que sí, pero no ahora. Quentin levantó la voz y al ver su rostro pálido, añadió con más delicadeza. Lo siento, estoy sorprendido. Necesito tiempo para hacerme a la idea. Se levantó de la mesa y se sirvió un whisky. Quentin, es nuestro bebé. Fiona sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Yo tampoco planeaba quedarme embarazada ahora, pero ha ocurrido. Lo sé. Dio un trago al whisky y se sirvió otro. Dame tiempo para darme cuenta. En ese momento la puerta principal se abrió y Heather entró en la casa. Apareció en la cocina, observando la mesa puesta y los rostros tensos. ¿Qué vacaciones me he perdido?, preguntó quitándose los guantes. Ninguna fiesta, murmuró Quentin, levantando la copa. Fiona acababa de anunciar que estaba embarazada. Heather se quedó helada y sus ojos se movieron de su hijo a su nuera. Embarazada, repitió con voz llana. ¡Qué inesperado! Sé que no lo habíamos planeado, empezó Fiona, pero... Claro que no, interrumpió Heather, acercándose un poco más. Quentin siempre había dicho que no estaba preparado para tener hijos en los próximos años. Fiona miró sorprendida a su marido. Lo hablamos antes de casarnos. Dijiste que querías 2 hijos. Quentin evitó mirarla y bebió otro sorbo. Dije que quizá algún día, no en el primer año de matrimonio. ¿Seguro que estás embarazada? Heather se sentó a la mesa y miró fijamente a Fiona. A veces hay falsas alarmas. He ido al médico, me han hecho pruebas. Estoy de 8 semanas. 8 semanas, dijo Heather pensativa, como si estuviera calculando algo. Entonces trabajabas hasta tarde casi todas las noches, ¿no? Fiona frunció el ceño, confundida. Sí, tuvimos un aluvión de pedidos antes de Navidad. Todos trabajábamos hasta tarde. Por supuesto, Heather miró a su hijo significativamente. ¿Y con quién más trabajabas tanto? Mamá, dijo Quentin en tono de advertencia, pero Heather se limitó a encogerse de hombros. Solo preguntaba. Después de todo, Quentin tenía derecho a saber quién había dejado embarazada a su mujer. ¿Qué? Fiona sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Estás insinuando? No estoy insinuando nada, querida, sonrió Heather con frialdad. Solo los hechos. Llevas casada más de un año. No ha pasado nada. Luego empiezas a trabajar hasta tarde con regularidad y de repente estás embarazada. Es absurdo. Fiona se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas. Quentin, di algo. Pero él se encogió de hombros, inseguro, y se sirvió un tercer vaso de whisky. No sé qué decir. No estoy preparado en absoluto para esta situación. ¿Situación?, se hizo eco Fiona. ¿Nuestro bebé es una situación para ti? Un bebé, dijo Heather la palabra con vacilación. Si es de Quentin, claro. Fiona sintió que no podía seguir en esta habitación.
Se levantó bruscamente y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, la llamó Quentin. Necesito un poco de aire, respondió ella sin volverse, y salió al patio. El aire vespertino de Nueva Orleans era fresco y húmedo. Fiona se sentó en un banco del jardín, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo había podido adivinar Heather que el bebé no era de Quentin? ¿Y por qué no la había defendido, refutando aquellas absurdas insinuaciones? 20 minutos después, la puerta se abrió y Quentin salió al porche. Bajó los escalones tambaleándose y se acercó al banco. «No te lo tomes como algo personal», dijo sentándose a su lado. «Mamá solo está preocupada. Siempre lo está». «Me acusó de engañarla», dijo Fiona en voz baja. «Y no has dicho ni una palabra». Quentin suspiró. «Me sorprendió la noticia. No sabía qué decir». «¿La verdad?», Fiona le miró a los ojos. «Que el bebé es tuyo porque nunca te he engañado». Quentin apartó la mirada. «Lo sé. Es que mamá me hizo pensar. Te quedabas mucho hasta tarde. Llegabas cansado. No querías intimidad». Fiona no podía creer lo que oía. «¿Lo dices en serio? ¿Sabes cuánto trabajé antes de las vacaciones? El señor Pratt puede dar fe de eso». «Está bien, está bien». Quentin levantó las manos conciliadoramente. «Solo digo que todo esto es inesperado para mí. Necesito algo de tiempo». La miró con aire suplicante. «No nos peleemos. Me acostumbraré a la idea de tener un bebé. Te lo prometo». Fiona quiso objetar, pero se sintió repentinamente cansada. Pelear parecía inútil, al menos hoy. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Volvamos a casa. Se está haciendo tarde». En el dormitorio, Quentin se durmió casi de inmediato, oliendo a whisky y a duda. Fiona yacía insomne, mirando al techo e intentando comprender cómo sus vidas habían cambiado tan deprisa. Abajo oía a Heather paseándose por la cocina, probablemente pensando en nuevas formas de sembrar la duda en la cabeza de su hijo. El mes de abril en Nueva Orleans era caluroso y sofocante. A Fiona, embarazada de 4 meses, le resultaba difícil soportar la humedad y el calor. Su vientre ya se había redondeado notablemente y era imposible ocultar la situación en el trabajo. El señor Pratt fue comprensivo y le permitió tomarse descansos y no levantar pesas, lo que provocó cierto resentimiento entre sus compañeras, que tuvieron que hacerse cargo de algunas de sus tareas. En casa, el ambiente seguía siendo tenso. Tras el shock inicial, Quentin parecía resignado a la idea de tener un hijo, pero mostraba poco entusiasmo. Apenas hacía preguntas sobre el embarazo, ni se interesaba por el bienestar de Fiona, y cuando ella sugirió que empezaran a organizar la guardería, él lo descartó por considerarlo demasiado pronto. Heather siguió sembrando dudas, aunque de forma más sutil. A menudo recordaba su embarazo y hacía hincapié en lo mucho que Quentin se había parecido a su padre de niño. «La genética es algo asombroso», decía, mirando fijamente la barriga de Fiona. «Mi marido era rubio, alto y de ojos azules, como nuestro Quentin. Mi hijo tiene rasgos muy marcados. Me pregunto cómo será tu bebé». Había un trasfondo en las palabras, y Fiona se sentía cada día más incómoda en esta casa. Intentó pasar más tiempo en el trabajo o en la biblioteca de la ciudad, estudiando libros sobre cómo llevar un pequeño negocio. El sueño de tener su propia tintorería nunca la abandonó, sobre todo ahora que tenía un bebé que cuidar. Su relación con Quentin era cada vez más fría. Su trabajo en la startup no era tan estable como esperaba. Los inversores exigían constantemente cambios en el concepto, y Quentin volvía a casa a menudo frustrado e irritado. Empezó a beber de nuevo, primero los fines de semana y luego entre semana, explicando que necesitaba desestresarse. Una noche de principios de mayo, Fiona estaba sentada en el salón repasando sus notas sobre el plan de negocio. Heather se había ido a pasar el fin de semana con una amiga y la casa estaba inusualmente tranquila. Fiona esperaba pasar la tarde con su marido, quizá viendo una película o simplemente hablando, algo que hacía tiempo que no hacían. Pero Quentin llamó para decir que llegaría tarde. Tenía una reunión con unos colegas para un proyecto. Cerca de medianoche, Fiona oyó que un taxi se detenía frente a la casa. A juzgar por el ruido, Quentin no estaba solo. Oyó risas y las voces de varios hombres, y luego el ruido de la puerta al abrirse. Fiona se puso la bata, bajó las escaleras y vio a Quentin y a 2 de sus amigos,
a los que recordaba vagamente de encuentros anteriores, intentando abrir el bar del salón. «Quentin», gritó. Se estaba haciendo tarde. Se volvió con los ojos enrojecidos y un poco desenfocados. «¡Fiona!», exclamó un poco demasiado alto. «Estás despierta. Estupendo. Te presento a Larry y Nate. Estamos trabajando juntos en un proyecto». Los hombres asintieron torpemente, claramente avergonzados por su aspecto. «Hola», contestó Fiona secamente. «Quentin, ¿podrías continuar en otro momento? Es casi medianoche». «Vamos», hizo un gesto con la mano. «Acabamos de empezar a celebrarlo. Los inversores por fin han aprobado el concepto. Hay que celebrarlo». Sacó una botella de whisky y empezó a llenar vasos. «Me alegro por vosotros, pero ¿podemos celebrarlo mañana? ¿En un momento más apropiado?» Uno de los amigos, Larry, tosió torpemente. «Mira, Quentin, quizá tenga razón. Podemos seguir mañana». «No, no, no». Quentin extendió su vaso. «Nos lo hemos ganado. Fiona solo está preocupada por su precioso sueño». El tono con que lo dijo estaba lleno de sarcasmo, y Fiona sintió que se ruborizaba de vergüenza y rabia. «No se trata de mi sueño», dijo intentando hablar con calma. «Se trata de respeto. Te he estado esperando toda la noche, pensando que pasaríamos tiempo juntos». «Oh, no me hagas empezar», dijo Quentin con una mueca. «Estaba trabajando, ¿vale? No todo el mundo puede salir del trabajo a las 6 en punto como tú». Larry y Nate se miraron, claramente incómodos. «Mira, amigo, deberíamos irnos», dijo Nate, dejando el vaso sobre la mesa. «Hablaremos mañana en la oficina». «¿Lo decís en serio?» Quentin miró a sus amigos con incredulidad. «Por ella». «No es por ella, es que es tarde», contestó Larry, dirigiéndose a la puerta. «Mi mujer tampoco estará contenta si llego hacia casa». Cuando los amigos se marcharon, Quentin se volvió hacia Fiona, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Satisfecho? Has arruinado toda la velada». «No pretendía arruinarte la velada», replicó Fiona. «Hubiera estado bien que me dijeras que ibas a traer amigos en mitad de la noche». «Esta también es mi casa». Quentin alzó la voz. «Puedo invitar a quien quiera y cuando quiera». «Técnicamente es la casa de tu madre», le recordó Fiona en voz baja, arrepintiéndose inmediatamente de sus palabras. La cara de Quentin se puso aún más roja. «Eso es lo que es. ¿Te molesta que vivamos en casa de mamá? Crees que soy un perdedor, ¿verdad? ¿Que no puedo darle a mi propia esposa un lugar donde vivir?» «No me refería a eso». Fiona dio un paso hacia él, intentando cogerle la mano, pero Quentin se apartó. «No, eso es exactamente lo que querías decir». Se sirvió otro whisky. «Siempre tan correcta, tan trabajadora». Mira cómo se esfuerza Fiona y Quentin vuelve a beber. «¿Crees que no oigo lo que mamá y tú decís a mis espaldas?» «¿Qué?» Fiona se quedó atónita ante esta acusación. «Tu madre y yo casi nunca hablamos, y mucho menos de ti». «No me mientas». Quentin golpeó la mesa con el puño y los vasos rebotaron. «Siempre nos está comparando, y tú lo disfrutas». Fiona sintió que el bebé se agitaba en su interior, como si reaccionara a la tensión y al tono de voz elevado. Se llevó la mano al estómago, tratando de calmarse a sí misma y al bebé. «Por favor, no nos peleemos», dijo en voz baja. «No es bueno para el bebé». «El bebé, el bebé, el bebé». Quentin agitó los brazos y derramó parte del whisky sobre la alfombra. «Desde que te enteraste de que estabas embarazada, solo hablas de eso». «¿Y de mí? ¿De mi carrera? ¿De mis planes?» «Ahora nuestro bebé forma parte de tus planes», dijo Fiona con firmeza. «Lo quieras o no». «¿Y si no lo quiero?» Su voz se volvió repentinamente tranquila y amenazadora. «¿Y si no quiero tener hijos?» Fiona se quedó paralizada, mirando a su marido. Sus ojos, normalmente azules y cálidos, parecían ahora fríos y extraños. «No puedes decir eso», susurró. «Lo hablamos antes de la boda. Dijiste que querías una familia». «He cambiado de opinión», gritó Quentin. «La gente tiene derecho a cambiar de opinión. No estoy preparado. No quiero sacrificar mi libertad, mi vida». «No es un sacrificio, Quentin». Fiona sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Es un niño, nuestro bebé». «No quiero hijos», gritó lanzando el vaso contra la pared. El vaso se hizo añicos. El whisky dejó una mancha húmeda en el papel pintado. «Nunca los he tenido, y menos ahora». Fiona retrocedió,
asustada por su repentina rabia. Si eso es lo que piensas, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué prometiste? Porque era más fácil, interrumpió él. Tenías tanta... Correcto. Mamá siempre decía que necesitaba estabilidad, así que pensé en intentarlo. Pero yo no soy así. No estoy hecha para la vida familiar, para los pañales y las nanas. Fiona le miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. No era el hombre con el que se había casado. No era el hombre al que amaba. Estás borracho, dijo al fin. Por la mañana te arrepentirás de lo que has dicho. No, Quentin negó con la cabeza. Es la primera vez que digo la verdad en mucho tiempo. Me siento atrapado, Fiona. Atrapado en este matrimonio, esta casa y ahora el bebé. En ese momento se abrió la puerta principal y Heather apareció en el vestíbulo. Llevaba un traje de viaje y su pelo, habitualmente inmaculado, estaba ligeramente despeinado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando los cristales rotos y la mancha en la pared. He oído gritos en la calle. Has vuelto pronto, dijo Quentin, que de repente parecía más pequeño e inseguro. Evidentemente, Heather dejó su bolso en el suelo y se acercó. ¿Puede alguien explicarme por qué mi casa parece la escena de un crimen? Pregúntaselo a tu cuñada, murmuró Quentin, sirviéndose otro vaso. Es una experta en veladas arruinadas. Heather se volvió hacia Fiona, y sus fríos ojos escrutaron a su cuñada con indisimulada desaprobación. ¿Qué has hecho esta vez? Fiona sintió que todo le hervía por dentro ante lo injusto de la acusación. No he hecho nada. Quentin trajo a sus amigos en mitad de la noche. Estaban borrachos y hacían mucho ruido. Solo les pedí que se callaran. ¿Y tuviste que montar una escena por eso? Heather miró a su hijo. Quentin, cariño, ¿estás bien? No, no estoy bien, respondió él dando un gran sorbo al whisky. Le dije la verdad, que no estaba preparado para ser padre, que no estaba seguro de querer tener hijos. Heather asintió, como si aquello fuera lo más sensato que había oído en todo el día. Claro que no estás preparado. Siempre has dicho que quieres vivir para ti mismo, labrarte una carrera. Es perfectamente comprensible. Lanzó una mirada acusadora a Fiona. Algunas mujeres utilizan el embarazo para retener a un hombre o conseguir estabilidad económica, sobre todo cuando sus propias carreras dejan mucho que desear. ¿Qué? Fiona no podía creer lo que oía. ¿Crees que me he quedado embarazada a propósito? No creo nada, cariño. Se encogió de hombros Heather. Solo constato un hecho. Quentin no está preparado para ser padre, y tú lo sabías cuando te casaste con él. Dijo que quería tener hijos, exclamó Fiona, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Lo hablamos antes de casarnos. No recuerdo esa conversación, murmuró Quentin, sin mirarla. ¿Cómo puedes decir eso? Fiona dio un paso hacia él, pero él se apartó. Estábamos sentados en tu balcón, bebiendo vino, y dijiste que querías 2 hijos, un niño y una niña. ¿Cómo puedes negarlo? La gente suele decir lo que quieren oír, intervino Heather, interponiéndose entre ellos. Sobre todo cuando están enamorados, o creen que lo están. Fiona miró a su suegra, luego a su marido, y de pronto se dio cuenta de lo desesperado de su situación. Siempre habían sido uno, madre e hijo, y ella siempre había sido una extraña. Quentin, por favor, intentó de nuevo. Es nuestro hijo, ya existe, está creciendo dentro de mí. Dentro de unos meses podrás verlo, abrazarlo. No quiero tener hijos, volvió a gritar Quentin, con el rostro contorsionado por la ira y el miedo. No puedo, no estoy preparado, no quiero. ¿Por qué no me oyes? Porque dices tonterías. Fiona no pudo soportarlo más. Pronto vas a ser padre, quieras o no, y vas a tener que... No tendré que hacer nada. Lanzó el vaso, esta vez apuntando al suelo delante de Fiona. Ella saltó hacia atrás. Los fragmentos de cristal volaron por el suelo. No voy a vivir esta vida solo porque tú lo decidas. Quentin. Heather le agarró del brazo. Cálmate. Él se soltó y se dirigió a la barra por otra ronda. Al diablo con esto. Yo no he pedido esto. Fiona se quedó helada, mirando los trozos de cristal a sus pies. De repente se sintió increíblemente cansada y agotada. ¿Qué sentido tenía seguir hablando? Quentin no la oía, no quería oírla. Creo que todos tenemos que calmarnos y volver a hablar de esto por la mañana, dijo Heather, observando la reacción de Fiona. Cuando todo el mundo esté sobrio y cuerdo.
No hay nada que discutir. Se sirvió Quentin otro whisky. Ya he dicho todo lo que quería decir. Fiona asintió lentamente, aceptando la decisión. Sí, lo has dicho todo. Y lo he oído. Se dio la vuelta y subió las escaleras. ¿A dónde vas?, la llamó Quentin. A hacer las maletas, respondió Fiona sin darse la vuelta. No pienso quedarme donde no nos quieren a mí y a mi bebé. Oyó que Heather le decía algo a Quentin, pero no pudo distinguir las palabras. En el dormitorio, Fiona sacó su vieja maleta y empezó a doblar la ropa. Se movía mecánicamente, como en un sueño. Las palabras de Quentin resonaban en su cabeza. No quiero tener hijos. Nunca los he tenido. No cogió nada que se hubiera comprado con el dinero de Quentin o de Heather, solo lo que había traído o comprado ella misma. Cerrando la maleta, Fiona se quitó el anillo de casada y lo puso en la mesilla de noche. Aquel anillo ya no significaba nada. Cuando bajó con la maleta, Heather y Quentin estaban en el pasillo, hablando en voz baja. Se callaron al verla. ¿De verdad te vas?, preguntó Quentin, con voz insegura, como si no hubiera esperado una reacción así. Sí, respondió Fiona con firmeza. Has dejado claro que no quieres este bebé. No puedo quedarme aquí. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Heather con un poco de desprecio. ¿A casa de mis padres en Mississippi? ¿Con una maleta y sin dinero? No es asunto tuyo, replicó Fiona, sorprendida por su propia osadía. Tienes razón, cariño. Heather frunció los labios. En realidad no es asunto mío. Igual que mi casa ya no es asunto tuyo. Fuera de mi casa, inútil. Quentin se estremeció, pero no contradijo a su madre. Se quedó allí de pie, mirando a Fiona con ojos borrachos y perdidos. ¿Quentin? Fiona lo miró, dándole una última oportunidad. ¿Es tu última palabra? Abrió la boca, la cerró y sacudió la cabeza. Lo siento, Fiona. No puedo. Ahora no. Fiona asintió, aceptando su decisión. Sin más preámbulos, cogió su maleta y se dirigió a la puerta. Nadie intentó detenerla. Era una fresca tarde de mayo. Fiona estaba en la acera intentando decidir a dónde ir. Su familia vivía en una pequeña ciudad de Mississippi, demasiado lejos para ir ahora. Tenía dinero para un hotel un par de noches. Pero, ¿y después? Su mano se posó automáticamente sobre su estómago y Fiona sintió que el bebé se movía de nuevo. El hombrecito que llevaba dentro dependía por completo de sus decisiones. Fiona sacó su teléfono y encontró el número de Talia Brooks, su amiga desde la universidad. Hacía meses que no se veían. Talia trabajaba como enfermera en el hospital infantil y a menudo hacía turnos extra, pero era la única persona de Nueva Orleans a la que Fiona podía recurrir. La llamada pilló a Talia en el turno de noche. «Fiona, ¿qué te pasa?», preguntó al oír la voz temblorosa de su amiga. «He dejado a Quentin». Fiona intentó hablar con calma, pero su voz se entrecortó. «Necesito un lugar donde quedarme un par de días hasta que decida qué hacer a continuación». «Dios mío», la voz de Talia sonaba realmente preocupada. «Claro que puedes venir. Tengo un piso pequeño, pero el sofá es todo tuyo. Estaré en casa dentro de 3 horas, pero puedes pedirle las llaves a mi vecina, la señora Rodríguez, del piso 12. La llamaré». Fiona sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de alivio. «Gracias, Talia. No sé cómo...» «Ni se te ocurra darme las gracias», la interrumpió Talia. «Para eso están los amigos. Ven a descansar. Ya se nos ocurrirá algo». Al terminar la llamada, Fiona paró un taxi. Mientras esperaba, miró hacia la casa de Heather, una mansión grande y elegante que nunca había sido su verdadero hogar. Una silueta destelló en una de las ventanas del primer piso. Quentin la estaba observando, pero no salió. No intentó detenerla. El taxi llegó 10 minutos después. Fiona llamó a la dirección de Talia y se recostó en el asiento, sintiéndose extrañamente entumecida. El último año de su vida, lleno de esperanzas y decepciones, había quedado atrás. Le esperaba lo desconocido, pero también la libertad de la mentira y el fingimiento. Volvió a apoyarse la mano en el vientre, protegiendo lo más preciado que le quedaba, su bebé. El piso de Talia estaba en la primera planta de una vieja casa de Marigny, un barrio donde vivían jóvenes profesionales y artistas. 2 habitaciones pequeñas, una cocina minúscula y un cuarto de baño anticuado lleno de cosméticos y medicamentos. Este era el refugio temporal de Fiona. La primera semana transcurrió en un extraño aturdimiento. Talia hacía turnos en el hospital
y Fiona intentaba dar sentido a lo sucedido. Siguió yendo a trabajar a la tintorería, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros, que se percataron de la ausencia de su anillo de casada. El señor Pratt, al ver su estado de ánimo, no hizo ninguna pregunta. Solo dijo, si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo. Fiona agradeció su tacto. Sus padres, a los que llamó 2 días después de dejar a Quentin, reaccionaron como era de esperar. Su madre lloraba. Su padre exigía la dirección de Quentin para poder hablar de hombre a hombre. Fiona les convenció de que no se involucraran, asegurándoles que podía arreglárselas sola. Al 10.º día recibió una llamada de Quentin. Fiona vio su nombre en la pantalla y sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Dudó antes de contestar. ¿Hola? Fiona. La voz de Quentin sonaba tensa. ¿Qué tal estás? Estoy bien, respondió ella con contención. ¿Qué quieres, Quentin? Hablar. En persona. Es importante. Fiona concertó una cita en una cafetería cercana al trabajo. Llegó pronto y pidió un té de hierbas, ya que el café le producía náuseas desde el principio del embarazo. Quentin llegó exactamente a la hora acordada, con aspecto cansado y nervioso. Gracias por quedar, dijo sentándose frente a ella. Dijiste que era importante, contestó Fiona, tratando de mantener la calma. Te escucho. Quentin guardó silencio un momento. Luego sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. Mi abogado ha preparado los papeles. Voy a solicitar el divorcio. Fiona se quedó mirando el sobre, sintiendo un extraño entumecimiento en su interior. Una parte de ella se lo esperaba, pero aún así las palabras le resultaron inesperadamente dolorosas. ¿Tan pronto?, preguntó en voz baja. Ni siquiera hemos intentado... Fiona la interrumpió. He estado pensando en ello. Lo he pensado mucho, y me he dado cuenta de que no estoy preparado para ser marido y padre. No ahora. Quizá nunca. Sería más honesto admitirlo ahora que torturarnos durante años. Ella lo miró detenidamente, intentando ver en sus ojos algo del Quentin que había llegado a amar. Pero había un extraño sentado frente a ella. ¿Estás hablando solo o son las palabras de tu madre?, preguntó. Quentin frunció el ceño. No hace falta que intervenga mi madre. Es decisión mía. Fiona asintió, aceptando la respuesta. ¿Y el bebé?, preguntó poniéndose la mano en el estómago. ¿También es decisión tuya renunciar a tu hija? Hija, parpadeó incomprensiblemente. ¿Descubriste el sexo? La semana pasada, una niña. Algo brilló en sus ojos. ¿Duda? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció rápidamente. No digo que no, dijo apartando la mirada. Pero no puedo ser el padre que ella necesita. Ahora no. Te mereces algo mejor, y ella también. Fiona lo miró fijamente, tratando de ver si realmente creía lo que decía. Hay una cláusula de pensión alimenticia en los papeles, continuó Quentin. Pagaré la cantidad mínima exigida por la ley. Es todo lo que puedo ofrecer. Ya veo. Fiona cogió el sobre, pero no lo abrió. Tengo que enseñárselo a un abogado antes de firmarlo. Por supuesto, aceptó Quentin apresuradamente. Pero hay algo más. Respiró hondo, como si se preparara para una confesión desagradable. Mamá me pidió que te dijera, ¿cree que si insistes en una pensión alimenticia elevada o intentas hacerte con una parte del negocio familiar, tendrás problemas? Ella tiene conexiones, Fiona, y recursos. Ella puede, complicarte la vida. Fiona sintió que una oleada de ira subía por su interior. ¿Tu madre me está amenazando? Amenazar no, corrigió rápidamente Quentin. Solo me está advirtiendo. Tiene muchos amigos en esta ciudad. Puede afectar a tu capacidad para encontrar trabajo, un lugar donde vivir. Dile a tu madre, Fiona enfatizó la última palabra con indisimulado desprecio, que no voy a pedirle dinero. Lo único que quiero de ti es que nos dejes en paz a mí y a mi hijo. Se levantó, sintiendo que si se quedaba un minuto más se echaría a llorar o gritaría. Adiós, Quentin. Él no intentó detenerla. 15 días después de aquel encuentro, Fiona encontró un pequeño estudio no lejos de la tintorería. La vivienda era modesta, con pintura desconchada en las paredes y cañerías viejas, pero era su propio espacio. Thalía la ayudó a trasladar algunas de sus escasas pertenencias e incluso le regaló algunas plantas de interior, para que fuera más acogedor.
Fiona firmó los papeles del divorcio tras consultar a un abogado gratuito del Centro de Ayuda a la Mujer. La pensión alimenticia era mínima, pero Fiona no discutió. Quería cerrar este capítulo de su vida lo antes posible. Junio siguió a julio, y agosto trajo un calor insoportable. El embarazo entraba en su fase final, y a Fiona le resultaba cada vez más difícil cumplir con sus obligaciones en la tintorería. El señor Pratt, al ver su estado, la trasladó a un trabajo más fácil, tomar pedidos y atención al cliente, en el que podía estar sentada la mayor parte del tiempo. No te preocupes por el dinero, le dijo cuando Fiona empezó a inquietarse por un recorte salarial. No voy a recortarte el sueldo. Considéralo una inversión en un futuro empleado. Estas palabras conmovieron a Fiona hasta las lágrimas. En un mundo que de repente se había vuelto frío y hostil, esa preocupación era como un rayo de sol. Se puso de parto en la madrugada del 17 de septiembre, 2 semanas antes de lo previsto. Fiona se despertó con un dolor punzante en el bajo vientre y se dio cuenta de que había roto aguas. Llamó a Talia, que acudió 20 minutos después y la llevó al hospital. El parto fue largo y agotador. 16 horas de contracciones, miedo y dolor. Talia no se separaba de ella. Le cogía la mano, le secaba el sudor de la frente, le decía palabras de ánimo. Lo estás haciendo muy bien, repetía. Eres fuerte, Fiona, la mujer más fuerte que conozco. A las 3 de la tarde del 18 de septiembre, Fiona oyó por fin el primer llanto de su hija, agudo e indignado, como si no estuviera contenta de que la sacaran del acogedor mundo interior de su madre. Enhorabuena, dijo la comadrona, colocando el pequeño cuerpo rojo sobre el pecho de Fiona. Tienes una niña sana. Fiona miró a su hija entre lágrimas, la carita con el ceño fruncido, los pequeños puños cerrados por la frustración, el escaso pelo rubio. Todo el dolor y el miedo de los últimos meses se desvanecieron ante este milagro. Hola, Ruby, susurró Fiona, tocando suavemente la manita con el dedo. Soy tu madre. Talia, que estaba a su lado, sonrió entre lágrimas. Es preciosa, Fiona, y el nombre es precioso. Ruby es una joya, explicó Fiona sin apartar los ojos de su hija. Es lo más precioso que tengo. Había una línea en blanco en la partida de nacimiento, debajo de padre. Quentin no había venido al hospital, no había llamado, no había enviado flores. A Fiona ya no le sorprendía y apenas le dolía. Las primeras semanas con el recién nacido habían sido las más difíciles de la vida de Fiona. Las noches en vela, las tomas constantes, los gritos que no paraban nunca. Talia ayudaba cuando podía, venía entre turnos y a veces se quedaba a dormir para que Fiona pudiera conciliar el sueño. La baja por maternidad que el señor Pratt podía permitirse era corta, solo 6 semanas. Fiona debía volver al trabajo a finales de octubre. Se planteaba la cuestión de con quién dejar a Ruby. La guardería cuesta casi tanto como lo que gano, le dijo Fiona a Talia una tarde, hojeando folletos de precios. No puedo permitírmelo. ¿Y qué pasa con la pensión de Quentin?, preguntó Talia, acunando a Ruby para que se durmiera. Apenas alcanza para pañales y potitos, suspiró Fiona. Está pagando el mínimo, como prometió. Tras unos días de búsqueda, Fiona encontró una solución. Una anciana vecina, la señora Clark, había accedido a cuidar de Ruby por un módico precio. Era viuda, sus hijos y nietos vivían en otras ciudades y se sentía sola. Disfrutaré de su compañía, dijo la señora Clark, mirando con cariño a Ruby mientras dormía. Y tendrá el consuelo de saber que cuidan de su hija. Cuando Fiona volvió al trabajo, descubrió que el señor Pratt había convertido el lavadero en una improvisada guardería, donde dejar a Ruby si algo le ocurría a la señora Clark. Mi mujer insistió, explica avergonzado. Dice que toda madre trabajadora merece un poco de apoyo. En Navidad, la situación económica de Fiona se había vuelto crítica. A pesar de la ayuda de la señora Clark con el bebé y del apoyo del señor Pratt, apenas podía permitirse lo esencial. Los pagos de la pensión alimenticia de Quentin eran irregulares, y Fiona dudaba en acudir a los tribunales, recordando las amenazas de Heather. Para llegar a fin de mes, aceptó un segundo empleo. 3 tardes a la semana, y los fines de semana trabajaba en la lavandería autoservicio Clean Sheet, cerca de su casa. El propietario, el señor Benson, era un viejo amigo del señor Pratt y aceptó un horario flexible.
Pero no te presiones, le advirtió. Sé lo que es criar a un hijo sola. La vida se convirtió en una sucesión interminable de turnos de trabajo, comidas, cambios de pañal y breves momentos de sueño. Fiona aprendió a ahorrar dinero en todo. Compraba ropa en tiendas de segunda mano, preparaba comidas sencillas con unos días de antelación, utilizaba cupones y descuentos. Cada céntimo contaba. Celebró la Navidad modestamente. Un pequeño árbol, algunos adornos caseros y un regalo para Ruby. Un suave osito de peluche encontrado en un mercadillo. Thalía había traído una botella de vino y una tarta casera, y habían tenido una pequeña celebración cuando Ruby se había dormido. Por un nuevo comienzo, dijo Thalía alzando la copa. Por los nuevos comienzos, se hizo eco Fiona, sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. La primavera había traído cambios. El señor Benson, propietario de la Hoja Limpia, le había ofrecido a Fiona el puesto de encargada del turno de noche. Significaba más responsabilidad, pero también un sueldo más alto. Fiona aceptó agradecida la oferta. «Tienes talento para este negocio», le dijo el señor Benson, «y tienes facilidad para tratar a los clientes». Ruby cumplió 8 meses en mayo. Se volvió más activa, aprendió a sentarse, pronunció sus primeras sílabas y sonreía tan alegremente que el corazón de Fiona se derretía cada vez que lo hacía. A pesar de todos los retos, esta niña era un manojo de alegría y amor. Una noche, mientras acostaba a Ruby, Fiona se dio cuenta de lo mucho que su hija se parecía a Quentin. Los mismos ojos azules, la misma curvatura de las cejas. Aquellos rasgos, antaño tan queridos en su marido, evocaban ahora un extraño sentimiento, una mezcla de ternura y dolor. «No es culpa tuya quien sea tu padre», susurró Fiona, besando la frente de su hija. «Y no se merece una hija tan maravillosa». Junio resultó ser un mes especialmente difícil. Ruby empezó a enfermar, primero de un resfriado y luego de una infección de oído. Fiona tuvo que tomarse unos días libres, lo que supuso una pérdida de sueldo. Las facturas se acumulaban y el dinero escaseaba. Un día especialmente malo, cuando la temperatura de Ruby subió a casi 40 grados, Fiona decidió llamar a Quentin. No le había llamado desde el divorcio, pero ahora necesitaba dinero extra para la medicación y una cita con el médico. El teléfono de Quentin resultó estar apagado. Intentó llamar a la oficina de la startup en la que trabajaba, pero le dijeron que ya no figuraba allí. Desesperada, Fiona marcó el número de Heather, preparándose para una conversación desagradable. «Quentin está fuera de la ciudad», le dijo Heather con frialdad tras unos saludos mínimos. «Está en Los Ángeles, trabajando en una agencia de publicidad». «Tengo que ponerme en contacto con él», insistió Fiona. «Ruby está enferma, necesita dinero para el tratamiento». «Ese no es mi problema», la interrumpió Heather. «Y no es problema de Quentin. Están divorciados, si no me equivoco». «Estamos hablando de su hija». Fiona sintió que le subía la rabia por dentro. «Tiene que pagar la manutención». «Que yo sepa, paga lo que le corresponde por ley», replicó Heather con fingida cortesía. «Si eso no te basta, quizá deberías planificar mejor tu presupuesto o buscarte un hombre que os mantenga a ti y a tu hijo». Fiona no respondió a esta provocación. Se limitó a colgar el teléfono, sintiendo una rabia impotente. Finalmente, la ayuda llegó cuando ella menos lo esperaba. El señor Pratt y su esposa le prestaron el dinero para el tratamiento de Ruby, negándose a fijar un plazo para la devolución. «Devuélvelo cuando puedas», le dijo Pratt. «Ahora Ruby es más importante». Hacia el final del verano, la vida empezó a calmarse. Fiona se había asentado en su papel de gerente de Clean Sheet e incluso hizo algunas sugerencias de mejora, que el señor Benson aceptó con entusiasmo. En la tintorería, Pratts la ascendieron a recepcionista principal, lo que supuso un pequeño aumento de sueldo. Ruby, que ahora tenía 1 año, se estaba convirtiendo en una niña sana y curiosa. Dio sus primeros pasos cogida de la mano de Fiona y pronunció su primera palabra, «mamá», lo que provocó lágrimas de felicidad en los ojos de Fiona. La señora Clark, que seguía cuidando de Ruby, decía a menudo que nunca había visto una niña tan brillante. Una noche, cuando Ruby ya estaba dormida, Fiona se sentó a la mesa de la cocina a repasar sus finanzas. A lo largo del año había aprendido a presupuestar con cuidado, reservando pequeñas cantidades cada mes. Estos ahorros eran insignificantes, pero existían
el primer paso hacia la estabilidad financiera. En una silla cercana había un cuaderno andrajoso con el esbozo de un plan de negocio para su propia lavandería, un sueño que Fiona no había abandonado a pesar de las dificultades. Mientras hojeaba las páginas, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en un año, de esposa de un hombre rico a madre soltera al borde de la pobreza. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, no cambiaría su vida actual por la anterior. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Talia. «Fiona, tengo buenas noticias», dijo emocionada su amiga. «¿Te acuerdas de Mark, mi colega del departamento de pediatría? Acaba de comprarse una casa y busca inquilinos para el piso de la planta baja. El alquiler es inferior al precio del mercado y tiene 2 dormitorios. Enseguida pensé en ti». Fiona sintió calor en su interior. Quizá el destino había cambiado por fin. 2 dormitorios, una habitación separada para Ruby, más espacio, tal vez incluso un pequeño patio. «Gracias, Talia», dijo con lágrimas de gratitud brotando de su voz. «Me gustaría ver este piso. Sabía que te interesaría». Talia estaba claramente satisfecha de sí misma. «Mark nos espera mañana después de las 5. Y, Fiona, sí, estoy orgullosa de ti. Has manejado todo esto mejor de lo que nadie podría haber esperado». Después de la llamada, Fiona se quedó sentada a la mesa largo rato, mirando a Ruby dormida en su cuna. Su hija, su pequeña Ruby, lloriqueaba apaciblemente, ajena a las preocupaciones e inquietudes del mundo de los adultos. Fiona se prometió a sí misma que haría todo lo posible para proporcionarle una vida mejor. En septiembre se mudaron a un nuevo piso. Mark, el casero, era un hombre afable que enseguida se encariñó con Fiona y la pequeña Ruby. Ayudó con la mudanza e incluso donó algunos libros infantiles para Ruby. La vida iba mejorando poco a poco. Fiona seguía teniendo 2 trabajos, pero ahora su agenda estaba más organizada. El señor Benson confiaba cada vez más en ella para dirigir Clean Sheet, y el señor Pratt insinuó que pronto podría ofrecerle el puesto de subdirectora en la tintorería. Con pequeños pasos, día a día, Fiona estaba construyendo una nueva vida para ella y su hija. Una vida de trabajo duro, independencia y amor. Y aunque el camino era difícil, sabía que iba en la dirección correcta. 10 años pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. Fiona Hatfield estaba en medio de su tercera lavandería, Crystal Wedge, en Magazine Street, viendo cómo los instaladores instalaban los nuevos equipos. Lavadoras y secadoras industriales de última generación, sistemas energéticamente eficientes, detergentes ecológicos, todo lo que antes solo había soñado. «Señora Hatfield», la llamó el capataz con un portapapeles lleno de papeles. «Necesitamos su confirmación para la configuración final del sistema de agua». Fiona sonrió, recordando cómo una vez había estudiado catálogos de equipos entre cliente y cliente en la tintorería del señor Pratt. Ahora estaba tomando sus propias decisiones sobre la compra de estos equipos para su propia cadena de lavanderías. «Claro, Jim. Veamos». Su camino al éxito no fue recto ni fácil. Después de mudarse al piso de Mark, la vida se estabilizó lentamente. Fiona siguió trabajando en la tintorería y en Clean Sheet, ahorrando cada dólar extra que podía. Cuando el señor Benson decidió jubilarse, ofreció a Fiona la oportunidad de comprar el negocio en condiciones favorables, con un pago inicial mínimo y pagos a plazos. Era una decisión arriesgada. Ruby acababa de cumplir 4 años, y los bancos no confiaban demasiado en una madre soltera con un préstamo comercial. Pero Fiona se arriesgó, elaboró un plan de negocio detallado y consiguió que el señor Pratt actuara como avalista. El primer año como propietaria de Clean Sheet fue el más difícil. Fiona trabajaba casi sin descanso, estudiando las cuentas por las noches cuando Ruby dormía, y buscaba constantemente formas de mejorar el servicio y atraer clientes. Su innovación fue un servicio de lavandería express para turistas, una solución que surgió tras una conversación casual con extranjeros que buscaban un lugar donde hacer la colada mientras viajaban por Estados Unidos durante 2 semanas. Poco a poco, la reputación de Clean Sheet fue creciendo. Los hoteles turísticos de Nueva Orleans empezaron a recomendar la lavandería a sus huéspedes, y luego empezaron a subcontratar su servicio de lavandería. Al cabo de 3 años, Fiona pudo contratar a un gerente para pasar menos tiempo en la lavandería y más con su hija. Cuando Ruby fue al colegio,
Fiona abrió una segunda lavandería en otra parte de la ciudad. Para su sorpresa, descubrió que tenía talento para los negocios. La capacidad de ver oportunidades, calcular riesgos y encontrar a las personas adecuadas para el trabajo. Y ahora, 10 años después de dejar Quentin, estaba abriendo un tercer local en una zona exclusiva de la ciudad. Las dos lavanderías existentes generaban unos ingresos constantes. Tenía un equipo de personal de confianza y una reputación de servicio de calidad. Pero el mayor logro de Fiona era su hija. Ruby Hatfield creció y se convirtió en una niña inteligente, segura de sí misma y curiosa, de ojos azules y pelo rubio, que trenzaba en intrincadas trenzas. A los 10 años ya mostraba extraordinarias aptitudes para las matemáticas y las ciencias, y sus profesores le auguraban un futuro brillante. Tras aprobar el plan de fontanería, Fiona miró el reloj. Eran casi las 3. Tenía que recoger a Ruby del club de matemáticas del colegio e ir al banco. «Termina sin mí, Jim», le dijo al capataz. «Miranda se quedará hasta el final. Conoce todos los detalles». Miranda, la encargada de la nueva lavandería, asintió con una sonrisa confiada. Fiona no dudaba de su competencia. Ella seleccionaba personalmente a cada encargado para sus establecimientos. Cuando Fiona salió al exterior, el aire primaveral de Nueva Orleans la envolvió en una mezcla de aromas: flores de magnolia, frescor del río y el inevitable olor a gambas fritas del restaurante vecino. Inspiró profundamente, saboreando el momento. 10 años atrás, embarazada y abandonada, no podía imaginar que su vida se llenaría algún día de tanta satisfacción y tranquila confianza. Fiona se subió a su práctico sedán de gama media. Podría permitirse un coche más caro, pero prefería invertir en los negocios y la educación de Ruby antes que en símbolos de estatus, y puso rumbo a la escuela. Ruby esperaba en la entrada principal, sentada en un banco con un libro. Cuando vio el coche de su madre, la saludó con la mano y se acercó corriendo, con la mochila y un dibujo de la tabla periódica al hombro. «Mamá». Ruby saltó al asiento delantero. «Hoy vamos a aprender teoría de conjuntos». «Qué interesante». Fiona sonrió. Su hija había heredado el aspecto de su padre, pero no su carácter. «Suena complicado para una alumna de quinto curso», dijo mientras giraba hacia la carretera principal. «La señorita Donovan dice que podría hacer el plan de estudios de séptimo», dijo Ruby con orgullo. «Pero el director cree que socializar es más importante que avanzar en matemáticas». «Y estoy de acuerdo con él», asintió Fiona. «Hay tiempo de sobra para las matemáticas avanzadas». Ruby hizo una mueca, pero no discutió. Sacó un cuaderno de la mochila y empezó a anotar algo. «Tenemos que parar en el banco», dijo Fiona, «y luego podemos ir a comer algo». «¿Café du Monde?», preguntó Ruby esperanzada. «¿Por qué no? Me merezco un donut después de todas las reuniones de hoy». En el banco, Fiona tenía que firmar los últimos papeles para el préstamo del equipo. Ruby se quedó en el vestíbulo con su libro mientras Fiona se dirigía al despacho de su directora bancaria, la señora Rivera. «Todo el papeleo está listo, señora Hatfield», sonrió. «Debo decir que su historial crediticio es impecable. El banco está encantado de trabajar con clientes tan estables». Fiona firmó los documentos, sintiéndose un poco orgullosa. Hace 10 años le habían denegado hasta el préstamo más pequeño, pero ahora los grandes bancos le ofrecían condiciones favorables. Cuando terminó con los trámites, salió al vestíbulo y vio a Ruby hablando con una mujer que no conocía. Al acercarse, Fiona reconoció a Jenny, su antigua compañera de la tintorería del señor Pratt. «¡Fiona!», exclamó Jenny al verla. No podía creerlo cuando su hija me dijo que era Ruby Hatfield. «¿Cómo estás?» «Jenny, qué sorpresa». Fiona abrazó a su antigua compañera. «Estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Todavía trabajas para el señor Pratt?» «No, lo dejé hace 3 años cuando tuve a mi segundo hijo», dijo Jenny. «Ahora soy recepcionista en una agencia de viajes. A tiempo parcial, mi marido insistió en que pasara más tiempo con los niños». «¿Una agencia de viajes?», intervino Fiona sintiendo una extraña premonición. «¿No será Viajes Magnolia por casualidad?». «Ahí es exactamente donde estaba». Jenny parecía sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». Fiona sintió que el corazón le daba un extraño vuelco. Magnolia Travel era la empresa de Heather Morgan, su antigua suegra. «Conozco a la propietaria», respondió brevemente. «¿Cómo van las cosas en la agencia?». «No muy bien, la verdad». Jenny bajó la voz, aunque no había nadie más en el vestíbulo del banco.
Entre nosotros, la empresa está al borde de la quiebra. El hijo de la señora Morgan se hizo cargo hace un par de años y parece que ha arruinado el negocio. Hace 3 meses que no nos pagan el sueldo completo. Fiona escuchaba, incapaz de creer lo que oía. ¿Quentin dirigiendo el negocio de su madre? Lo último que había oído de él era que trabajaba para una agencia de publicidad de Los Ángeles. ¿Qué había pasado?, preguntó tratando de mantener la voz neutra. Dicen que invirtió mucho dinero en un proyecto turbio. Jenny negó con la cabeza. Algo relacionado con las reservas por Internet, pero el sistema nunca funcionó bien. Y luego la pandemia golpeó al sector turístico. En resumen, una crisis total. ¿Y Heather? Fiona sintió que Ruby escuchaba la conversación con interés. ¿La señora Morgan? Jenny volvió a bajar la voz. Sufrió un derrame cerebral hace un año. Dicen que cuando se enteró de la magnitud de sus deudas. Ahora se ha recuperado un poco, pero apenas tiene negocios. Su hijo se encarga de todo, o lo intenta. Fiona asintió, procesando la información. No se alegraba de los problemas de sus antiguos parientes. Había pasado demasiada agua, había conseguido demasiadas cosas por su cuenta, como para desperdiciar energía regodeándose. Gracias por la información, Jenny, dijo. Deberíamos ponernos en marcha. Me alegro de haberte visto. Lo mismo digo. Jenny volvió a abrazar a Fiona. Estás preciosa y tienes una hija encantadora. ¿Por qué no quedamos alguna vez para tomar un café? Claro. Fiona intercambió números con su antigua compañera y se dirigió a la salida con Ruby. Mamá, preguntó Ruby cuando entraron en el coche. ¿Quiénes son esas personas de las que hablabas? ¿Los Morgan? Fiona miró a su hija con atención. Nunca le había ocultado a Ruby que su padre las había abandonado, pero tampoco había entrado en detalles, pues creía que una niña no necesitaba conocer toda la historia. Sin embargo, ahora, mirando a los inteligentes ojos de su hija de 10 años, se dio cuenta de que tal vez había llegado el momento de una conversación más sincera. Heather Morgan es la madre de tu padre, respondió Fiona tras una pausa. No hemos hablado con ellos desde antes de que nacieras. Ruby asintió lentamente, procesando la información. ¿Y mi padre dirige una agencia de viajes? ¿La que está en quiebra? Eso parece. Fiona arrancó el coche. Pero eso no es asunto nuestro, cariño. ¿Por qué están al borde de la quiebra?, preguntó Ruby con su característico interés analítico. Fiona reprimió una sonrisa. Incluso en un asunto tan delicado, su hija estaba más interesada en el aspecto empresarial que en el drama familiar. Por lo que ha dicho Jenny, tu padre ha hecho malas inversiones, dijo mientras salía del aparcamiento. Corren malos tiempos en el sector de los viajes. ¿Por qué sonríes?, dijo Ruby con astucia. ¿Te hace gracia que vayan a quebrar? No, cariño, negó Fiona con la cabeza. Es curioso cómo cambian las cosas. Tu abuela solía pensar que yo era una perdedora que no sabía nada de negocios. Ahora resulta que se me da mejor el dinero que a ellas. ¿Así que eran astutos?, preguntó Ruby sin rodeos. ¿Por eso no nos relacionamos con ellos? Fiona suspiró, eligiendo sus palabras. Tomaron decisiones que me perjudicaron, pero si no hubiera sido por sus decisiones, quizá nunca habría montado mi propio negocio. Y quién sabe si habría sido tan feliz como lo soy ahora. Ruby vaciló, frotándose el cinturón de seguridad. Nunca me dijiste por qué se fue mi padre. No se fue, cariño. Me fui yo, la corrigió Fiona con suavidad. Y lo hice porque tu padre dijo que no estaba preparado para ser padre. No quería tener hijos. Así que no me quería a mí, dijo Ruby con una repentina madurez en la voz. ¿Por eso nunca vino ni llamó? Paga la manutención, le recordó Fiona. Pero sí, eligió una vida sin obligaciones familiares. Y ahora están al borde de la quiebra, dijo Ruby, como si calculara algo en su mente. Y tú eres una empresaria de éxito con 3 lavanderías. Es como un cuento de hadas en el que la madrastra malvada recibe lo que se merece. La vida no es un cuento de hadas, Ruby, estacionó Fiona a la salida del Café du Monde. Y no quiero que pienses en ellos como villanos. Tu padre y su madre solo eran personas que hacían lo que creían que era correcto para ellos. Entraron en el café y cogieron una mesa. Ruby seguía pensativa, mojando un esponjoso donut en chocolate caliente. Mamá, dijo de repente, ¿nunca has querido vengarte de ellos? ¿Demostrarles que se equivocaron contigo? Fiona sonrió y limpió el azúcar glass de la nariz de su hija. Antes quería, quizá,
Pero ahora no los necesito. Nuestras vidas están bien sin ellos. Esa noche, después de acostar a Ruby, Fiona se sentó en su despacho a repasar los informes sobre la nueva lavandería. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Jenny. Viajes Magnolia está al borde de la quiebra. Quentin lo había arruinado todo. Heather había sufrido un derrame cerebral. Abrió su portátil y tecleó el nombre de la empresa en el buscador. Aparecieron varios enlaces, entre ellos un artículo reciente en el periódico económico local. Histórica agencia de viajes de Nueva Orleans busca inversor para salvar el negocio. El artículo afirmaba que Magnolia Travel, una de las agencias de viajes más antiguas de la ciudad, atravesaba dificultades financieras y buscaba activamente un inversor dispuesto a invertir una cantidad significativa para reestructurar el negocio. Se citaba a Quentin Morgan, el actual director gerente, con declaraciones optimistas sobre una nueva era para la empresa. Fiona cerró el portátil, sintiéndose extrañamente confusa. Una parte de ella quería olvidarse de aquella información. Hacía tiempo que los Morgan eran un pasado que era mejor no tocar. Pero la otra parte, la que una vez había sido humillada y expulsada por inútil, no podía evitar reflexionar sobre el extraño giro del destino. A la mañana siguiente, Fiona se reunió con Nolan Pierce, su abogado y amigo al que había conocido 5 años atrás, cuando empezó a ampliar el negocio. Nolan era el típico sureño, lento de palabra pero rápido de pensamiento. Ayudó a Fiona con los aspectos legales del negocio y se convirtió en una de las pocas personas en las que confiaba plenamente en cuestiones empresariales. He estado haciendo averiguaciones sobre Viajes Magnolia, dijo Nolan mientras estaban sentados en su despacho. La situación allí es realmente grave. Deudas a proveedores, problemas fiscales, atrasos salariales, un caso clásico de mala gestión. Y están buscando un inversor, dijo Fiona pensativa. ¿Alguien ha mostrado interés? Nadie serio. Nolan hojeó sus notas. La empresa estaba demasiado endeudada y las perspectivas del sector turístico en Nueva Orleans, tras la pandemia, aún no estaban claras. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó Fiona. Quentin sigue pagando, pero las cantidades son míseras. Si la empresa quiebra, ¿podría perderla también? Es muy posible, asintió Nolan. La pensión alimenticia tiene prioridad en una quiebra individual, pero el proceso puede durar años. Fiona golpeó la mesa con los dedos ensimismada. Nolan, dijo por fin, ¿qué me dirías si yo estuviera interesada en comprar Magnolia Travel? El abogado enarcó las cejas, sorprendido. Diría que es muy inesperado. Usted no tiene experiencia en el negocio de los viajes, y no es un buen momento para entrar en este sector. Lo sé, asintió Fiona. Pero ¿y si no es solo una decisión de negocios? Nolan la miró atentamente. Es personal, ¿no? ¿Por la historia con tu exmarido? Fiona no lo negó. En parte, pero también es una oportunidad para diversificar el negocio. Y quién sabe, tal vez combinar los servicios de lavandería con los de viajes crearía una sinergia interesante. Nolan no parecía convencido, pero asintió. Bueno, si vas en serio con esto, tenemos que hacer una auditoría exhaustiva de sus finanzas. Y Fiona, añadió con una leve sonrisa, si quieres clavar a tu exmarido contra la pared, hay mejores maneras que comprar un negocio con problemas. Fiona se echó a reír. No quiero clavarlo contra la pared, Nolan. Quiero demostrar que la mujer que creían inútil ahora puede comprar su negocio, y quizás salvarla. ¿Y Ruby?, preguntó Nolan con seriedad. ¿Estás preparada para volver a enfrentarla con el padre que la abandonó? La pregunta hizo pensar a Fiona. El día anterior le había preguntado a su hija si le gustaría conocer a su padre y a su abuela si surgía la oportunidad. Ruby respondió con sorprendente madurez. Me gustaría verlos, no para formar parte de su familia, sino para entender de dónde vengo. Ruby es una chica lista, responde Fiona a Fiona Nolan. Se da cuenta de que no se trata de restablecer los lazos familiares. Solo quiere saber quién es su padre. Nolan asintió. De acuerdo, organizaré una reunión. Pero primero vamos a comprobar la gravedad de su situación financiera. No me gustaría que invirtiera en un caso perdido. Cuando Fiona salió del despacho de Nolan, sintió una extraña excitación. Por primera vez en 10 años, estaba a punto de conocer a las personas que una vez la habían echado de casa. Pero ahora ya no era una mujer embarazada, asustada y sin un medio de vida. Ahora era una empresaria de éxito,
madre de una hija maravillosa y una mujer que sabía lo que valía. 3 días después, Nolan volvió a llamar con los resultados de la auditoría. La situación es aún peor de lo que pensábamos, dijo. No solo están endeudados, sino en una situación crítica. Si no encuentran un inversor en las próximas semanas, la agencia cerrará. Y al parecer, Quentin Morgan ha pedido varios préstamos personales contra su casa para financiar su fallido proyecto en Internet. Así que podrían perder la casa, aclaró Fiona, recordando la elegante mansión en la que había vivido una vez. Exactamente. He concertado una reunión para mañana, si todavía estás interesada. Fiona pensó en la pequeña y vulnerable Ruby que una vez había estrechado contra su pecho, prometiéndole que la protegería y le proporcionaría una vida mejor. Y en la Ruby de hoy, la niña inteligente y segura de sí misma que merecía conocer la verdad sobre sus raíces. Sí, dijo con firmeza. Me interesa, y quiero que Ruby venga con nosotros. Por la noche, le contó a su hija sus planes para mañana. Ruby escuchó en silencio y luego preguntó, ¿quieres comprar su empresa? ¿Por qué? Porque podría ser una buena oportunidad de negocio, respondió Fiona. Y porque quiero que sepas de dónde vienes. ¿Quiénes son tu padre y tu abuela, aunque no formaran parte de tu vida? Ruby asintió, mirándose las manos. ¿Y si no querían verme? ¿Y si no les gusto? Fiona abrazó a su hija y sintió que el calor le invadía el pecho. Entonces ellos se lo perderían, no tú. Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y cualquiera que no vea lo maravillosa que eres, no merece estar a tu lado. Ruby le devolvió el abrazo a su madre y permanecieron así sentadas durante un rato, preparándose para el mañana, que podría cambiar muchas cosas en sus vidas. La mansión del Garden District de Nueva Orleans, antaño epítome de la prosperidad y el éxito de la familia Morgan, ya no parecía tan grandiosa como en los recuerdos de Fiona. La pintura de la fachada se estaba descascarando en algunos lugares, y el jardín, antes cuidado, parecía descuidado, con arbustos sin cortar y parcelas de césped amarillentas por la falta de riego. Fiona estaba de pie frente a la puerta familiar, cogida de la mano de Ruby. Nolan se colocó ligeramente detrás con un maletín de cuero. Su hija iba vestida con un sencillo pero elegante vestido azul que resaltaba sus ojos, los ojos de Quentin. La propia Fiona eligió un estricto traje de negocios color arena. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y un maquillaje comedido. Quería parecer profesional, no tratar de impresionar a nadie. ¿Estás lista?, preguntó mirando a Ruby. La chica asintió con la cabeza. Su rostro expresaba determinación mezclada con curiosidad. Nolan pulsó el timbre y su melodioso trino resonó en el interior de la casa. Pasaron varios segundos antes de que oyeran pasos. La puerta se abrió y Quentin Morgan se plantó ante ellos. 10 años le habían cambiado más de lo que Fiona esperaba. El joven que antes era delgado y despreocupado se había convertido en un hombre corpulento con calvas y bolsas bajo los ojos. Sus ojos azules brillantes, tan parecidos a los de Ruby, se habían apagado y tenía arrugas amargas alrededor de la boca. Llevaba una camisa arrugada, desabrochada por el cuello, y unos vaqueros desgastados. ¿Sí?, empezó irritado, pero se paralizó al reconocer a Fiona. ¡Oh, Dios! Su mirada se desvió hacia Ruby, y Fiona vio que palidecía. Durante unos segundos se quedó parado, mirando a su exmujer y a la chica que tan claramente había heredado sus rasgos. ¿Quién es Quentin? La voz de Heather llegó desde la parte trasera de la casa, más débil y sonora de lo que Fiona recordaba. Hola, Quentin, dijo Fiona en voz baja. Creo que tenemos que hablar. Fiona, dijo sin apartar los ojos de Ruby. Ya no esperaba esto. El señor Pierce concertó la cita, le recordó Nolan, dando un paso al frente. Ayer me confirmó que estaría disponible a esa hora. Sí, claro, dijo Quentin, como si estuviera despierto. No lo sabía, es decir, no esperaba que la reunión fuera sobre... Quentin, ¿quién es? La voz de Heather se hizo más insistente. ¿Por qué no nos invitas a pasar?, sugirió Fiona. Quentin dio un paso atrás en silencio, permitiéndoles entrar en la casa. Fiona tuvo una ligera sensación de déjà vu al cruzar el umbral donde había vivido una vez como recién casada. Dentro, la casa también había cambiado. Los muebles parecían destartalados, el orden impecable de antes se había roto y había un ligero olor a polvo y a rancio en el ambiente.
Entraron en el salón donde Heather estaba sentada en su silla de ruedas. El derrame cerebral había dejado su huella. El lado derecho de su cara estaba ligeramente caído y su mano derecha yacía sin vida sobre su rodilla. Pero los ojos, los mismos fríos ojos azules que antes habían mirado a Fiona con desprecio, conservaban su agudeza y autoridad. ¿Qué significa eso?, preguntó Heather pasando la mirada de Fiona a Ruby. Hola, señora Morgan, dijo Fiona cortésmente. Le presento a Ruby, su nieta. Heather se estremeció como si la hubieran abofeteado. Su mano izquierda se aferró al brazo de la silla. ¿Por qué has venido? ¿Para regodearte? Siseó, pero la voz le tembló cuando volvió a mirar a Ruby. No, respondió Fiona. Tenemos una propuesta de negocios. Pero antes, Ruby, este es tu padre, Quentin Morgan, y tu abuela, Heather Morgan. Ruby dio un paso adelante y asintió cortésmente. Hola, dijo en voz baja pero con confianza. Encantada. Quentin parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. Se hundió en el sofá, sin apartar los ojos de su hija. ¿Cuántos años tienes?, preguntó con voz ronca. 10, respondió Ruby. Nací el 18 de septiembre. Siéntense, por favor, intervino Nolan, señalando los asientos vacíos. Estamos teniendo una conversación importante. Se acomodaron en el salón, Fiona y Ruby en el sofá, Nolan en la silla frente a Heather y Quentin, de pie junto a la chimenea, como dispuesto a salir corriendo en cualquier momento. Bueno, comenzó Nolan, abriendo su maletín. Permítanme que me presente formalmente. Soy Nolan Pierce, el representante legal de la señora Hatfield. Estamos aquí para tratar dos temas relacionados: la pensión alimenticia impagada y la posible adquisición de Magnolia Travel. ¿Qué? Quentin dio un paso al frente. ¿Qué manutención impagada? Pagué todos los meses. Pagaste la cantidad mínima establecida en el divorcio, aceptó Nolan. Pero esa cantidad se basaba en tus ingresos de entonces, que subestimaste considerablemente. La ley del estado de Luisiana exige que un progenitor pague la pensión alimenticia como porcentaje de sus ingresos reales. Sacó los papeles y los puso sobre la mesita. Durante los últimos 10 años, usted había obtenido ingresos de Magnolia Travel, primero como consultor y luego como administrador de fincas. Estos ingresos eran muy superiores a los que declaraba en sus papeles de divorcio. Además, no habías adaptado los pagos a la inflación, como exige la ley. Quentin se puso aún más pálido. Debe de haber algún error. Siempre he pagado lo que me corresponde. No, señor Morgan, sacudió Nolan la cabeza. Ha pagado lo que le ha parecido suficiente, pero la ley opina lo contrario. Según nuestros cálculos, teniendo en cuenta sus ingresos reales, la pensión alimenticia impagada y los intereses de demora, debe usted a la señora Hatfield y a su hija la suma de $437,000. ¿Qué? Quentin se dejó caer literalmente en la silla más cercana. Eso es una locura. No tengo tanto dinero. Lo sabemos, replicó Fiona con calma. Por eso hemos venido con la oferta. Heather, que había estado observando la conversación en silencio, habló por primera vez. ¿Qué clase de oferta? ¿Qué quieres, Fiona? Fiona intercambió una mirada con Nolan, y este continuó. La señora Hatfield está dispuesta a renunciar a su exigencia de pago inmediato de la deuda de manutención de sus hijos a cambio de la transferencia total de Magnolia Travel, incluidos todos los activos y pasivos, a su favor. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Quentin miró a Fiona como si hubiera hablado en un idioma extraño. Heather, en cambio, no parecía sorprendida. ¿Quieres mi compañía?, preguntó con una extraña mezcla de amargura y respeto en la voz. ¿La empresa que he construido durante 30 años? La empresa que está al borde de la quiebra por culpa de las decisiones de tu hijo, corrigió Fiona con suavidad. Me ofrezco a salvarla, asumir todas las deudas y responsabilidades, salvar puestos de trabajo, y sí, dirigirla. ¿Y qué obtenemos a cambio?, preguntó Quentin, con desesperación en la voz. Alivio de una enorme deuda de pensión alimenticia, respondió Nolan, y de tener que explicar en los tribunales por qué has estado ocultando tus verdaderos ingresos todos estos años. Además, la señora Hatfield está dispuesta a asumir todas las deudas de la empresa, incluido el préstamo bancario contra la casa. ¿Así que no perderemos la casa?, aclaró Heather, afilando la mirada. La casa seguirá siendo vuestra, confirmó Fiona, pero la empresa pasará a ser mía.
Heather guardó silencio durante un largo rato, estudiando a Fiona y Ruby. Luego su mirada se posó en la pila de documentos que Nolan había colocado sobre la mesa. Tú planeaste todo esto, dijo finalmente. Esperaste a que estuviéramos en el fondo y luego viniste a acabar con nosotras. No, dijo Fiona negando con la cabeza. Me enteré de vuestros problemas por casualidad, por un antiguo colega que trabaja en vuestra agencia. Pensé que era una oportunidad para arreglar las cosas. Para todos. Qué noble por tu parte, dijo Heather con sarcasmo. Abuela, intervino de pronto Ruby, y todos los adultos se volvieron hacia ella. Mamá no está intentando hacerte daño. Podría demandar y exigir el dinero, o dejar que la empresa quebrara. En lugar de eso, ofrece una solución que salvará la empresa y los puestos de trabajo. Heather se quedó mirando a la nieta que veía por primera vez en su vida. Por un momento, su máscara de dura mujer de negocios tembló y Fiona vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. «Te pareces mucho a tu padre cuando eras niña», dijo Heather en voz baja. «Los mismos ojos, y mucho más sentido común, al parecer». Quentin se sentó con los brazos alrededor de la cabeza. «No entiendo cómo hemos llegado a este punto», murmuró. «Hace solo un par de años, parecía que lo teníamos todo bajo control». «No se trata de lo que pasó hace un par de años», dijo Fiona. «Se trata de lo que pasó hace 10 años, cuando renunciaste a tu hija y a tu responsabilidad. Ese momento dio forma a todo lo que ocurrió después». Quentin levantó la cabeza y por primera vez en toda la conversación miró de verdad a Fiona. «Era joven y estúpido», dijo en voz baja. «Asustado por la responsabilidad. No pensé en las consecuencias». «Lo sé», contestó Fiona sin ira. «Y te perdoné hace mucho tiempo. Pero eso no significa que las consecuencias hayan desaparecido. Ruby aún no tiene padre, y tú aún tienes una deuda con ella». Quentin desvió la mirada hacia su hija, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú eres increíble», dijo con dificultad. «Lo siento mucho. He sido una persona terrible». Ruby lo miró con curiosidad, pero sin mucho apego emocional. «No tengo nada que perdonarte», respondió ella con sencillez. «No te conozco, pero mamá siempre dijo que no eras una mala persona. Solo tomaste malas decisiones». Heather, que había estado observando la escena, se volvió de repente hacia Fiona. «La has educado bien», dijo, y no había ni rastro del desprecio que había sentido antes. «Sola, sin nuestra ayuda. Ya te subestimé, Fiona». Fiona sintió algo apretarse en su pecho. Estas palabras, esta confesión, que había esperado 10 años sin darse cuenta. «Gracias, Heather», dijo en voz baja. «Ruby es lo mejor que me ha pasado nunca. Cada día me hace mejor persona». Nolan tosió con delicadeza, devolviendo a todos a la parte comercial de la conversación. «Si aceptas la propuesta de la señora Hatfield, he preparado todos los documentos necesarios. Podemos firmarlos ahora mismo o concertar una reunión más formal». Heather y Quentin se miraron. Luego Heather dijo con firmeza: «Dame los documentos. Quiero estudiarlos». Nolan le entregó la carpeta con el contrato. Heather la cogió con la mano izquierda y empezó a leerla detenidamente. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el susurro de las páginas que pasaban. Por fin, Heather levantó la vista. «Aquí dice que mantendrás el nombre de la empresa y que no despedirás a ningún empleado durante al menos un año», dijo volviéndose hacia Fiona. «Sí», confirmó. «Magnolia Travel es una marca respetada y con historia. Sería absurdo renunciar a un activo así. Y los empleados no tienen la culpa de los problemas de la dirección». Heather asintió y luego señaló otro punto. «Y aquí dice que me proporcionarán un seguro médico para todos los procedimientos de rehabilitación por apoplejía». «Sí», volvió a confirmar Fiona. «Es parte del trato». «¿Por qué?», preguntó Heather sin rodeos. «¿Por qué has incluido eso? No te importa mi salud». «Eres la abuela de mi hija», contestó Fiona con sencillez. «Y no importa cómo haya funcionado nuestra relación en el pasado. No quiero que Ruby diga nunca que podría haber ayudado a su abuela, y no lo hice por una mezquina venganza». Heather miró a Fiona durante un largo rato y luego a Ruby. Finalmente le tendió la mano. «Dame un bolígrafo, lo firmaré». «Mamá», exclamó Quentin. «¿Estás segura?» «Absolutamente», respondió Heather con firmeza. «Empecé este negocio desde cero
Hace 40 años, cuando tu padre nos dejó. Y puedo admitir cuando he fracasado. Fiona nos ofrece un trato justo. Nos quedamos con la casa, salimos de deudas y la empresa sigue existiendo. Es el mejor resultado posible. Cogió el bolígrafo que le tendía Nolan y firmó el acuerdo con la mano izquierda. Luego miró a su hijo. Tu turno, Quentin. Él dudó solo un momento. Luego cogió con decisión el bolígrafo y firmó también los documentos. Ya está, dijo Nolan, recogiendo las copias firmadas. A partir de hoy, Viajes Magnolia pertenece a la señora Hatfield. Prepararé todas las notificaciones necesarias para los acreedores y las autoridades de registro. Hubo una pausa incómoda. Fiona se dio cuenta de que la reunión había terminado técnicamente, pero algo le impedía marcharse de inmediato. Quentin también parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. De repente, Ruby se levantó y se acercó a su abuela. Heather pareció sorprendida, pero asintió. Sí, claro. ¿Tienes alguna foto de papá cuando tenía mi edad? Preguntó Ruby. Mamá dice que me parezco a él. Heather parpadeó y su rostro se suavizó. Sí, las tengo. Un álbum entero. Quentin, trae el álbum familiar de mi habitación. Quentin se apresuró a salir y volvió con un grueso álbum de fotos encuadernado en cuero. Ruby se sentó junto a su abuela y Heather empezó a hojear lentamente las páginas, mostrando las fotos del Quentin niño. Fiona observó la escena con sentimientos encontrados. Una parte de ella se alegraba de que Ruby tuviera la oportunidad de conocer sus raíces. La otra parte se preocupaba por si el encuentro tendría un efecto negativo en su hija. Estará bien, dijo Nolan en voz baja, como si hubiera leído su mente. Es una chica lista y sabe quién la ha cuidado de verdad todos estos años. Quentin se acercó a Fiona mientras Ruby y Heather estaban ocupadas haciendo fotos. Debería haber dicho esto hace 10 años, empezó en voz baja. Lo siento, no por el divorcio, no éramos el uno para el otro, sino por cómo sucedieron las cosas, por haber abandonado a mi hija, por dejar que mi madre influyera en mis decisiones. Te merecías algo mejor. Los dos lo merecíais. Fiona miró al hombre que una vez amó y vio en él solo una sombra del atractivo y el encanto que una vez la habían conquistado. Gracias por tus disculpas, Quentin, respondió sinceramente. Pero ¿sabes qué? Todo ha salido exactamente como debía. Si no me hubieras echado entonces, quizá nunca habría encontrado la fuerza para montar mi propio negocio. Nunca habría sabido de lo que era capaz. Así que, en cierto modo, tengo que darte las gracias. Quentin sonrió con tristeza. Siempre fuiste más fuerte de lo que parecías, más fuerte de lo que yo era. Media hora después, se despidieron. Heather, para sorpresa de Fiona, le pidió permiso para ver a Ruby de vez en cuando. Fiona accedió, pero con la condición de que todos los encuentros fueran con su conocimiento y consentimiento. Cuando salieron, Ruby cogió la mano de su madre. No dan tanto miedo como pensaba, dijo pensativa. Solo tristes. Fiona asintió. Cuando la gente toma malas decisiones, a menudo se entristece. Tú no estás triste, señaló Ruby. Entonces, ¿tomaste la decisión correcta? Fiona abrazó a su hija. Mi mejor elección eres tú, cariño. Siempre lo has sido y siempre lo serás. 3 meses después, Fiona estaba en la oficina de Magnolia Travel, revisando los informes financieros. Tras reorganizarse e invertir, la empresa había iniciado una lenta pero constante recuperación. La nueva estrategia, centrada en el ecoturismo y los itinerarios personalizados, estaba atrayendo clientes, y los vínculos con el negocio de lavandería estaban creando de repente sinergias útiles. Los turistas obtenían descuentos en los servicios de lavandería, y los clientes de lavandería recibían ofertas especiales en los viajes. Llamaron a la puerta y entró Jenny, a quien Fiona había dejado en su anterior puesto. Señora Hatfield, tiene visita. La señora Morgan y el señor Morgan. Fiona enarcó una ceja sorprendida. No esperaba su visita. Heather entró primero, apoyándose en su bastón. Su andar era más seguro después de la rehabilitación y sus ojos tenían el mismo brillo que antes. Le siguió Quentin, que parecía más en forma y sereno que la última vez que se habían visto. ¿A qué debo el honor?, preguntó Fiona señalando las sillas de los visitantes. Estamos aquí para hablar del futuro, respondió Heather sentándose. Quentin recibió una oferta de trabajo en Seattle.
Una empresa de viajes especializada en cruceros por Alaska. Necesitan un director creativo para su cambio de marca. Enhorabuena, dijo Fiona con sinceridad, mirando a su exmarido. Parece una gran oportunidad. Gracias, asintió Quentin. He decidido aceptar la oferta. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Y estoy pensando en mudarme con él, añadió Heather. Seattle es una ciudad preciosa, y dicen que el clima es saludable. Fiona miró detenidamente a su ex-suegra. ¿Y Ruby? Apenas has empezado a tener contacto con ella. Seguiremos viniendo, contestó Heather. Y quizá cuando sea mayor pueda visitarnos en vacaciones. Si tú se lo permites, claro. Fiona asintió, considerando la idea. Lo hablaremos con Ruby cuando llegue el momento. Hay una cosa más, añadió Quentin, tendiéndole un sobre. Es el primer pago del fondo para la educación de Ruby. He abierto una cuenta a su nombre y haré ingresos mensuales. No compensará los 10 años que ha estado ausente de su vida, pero espero que le ayude a recibir una educación mejor. Fiona cogió el sobre, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Gracias. Esto es inesperado. Una cosa más. Heather sacó de su bolso una vieja fotografía enmarcada. Ojalá Ruby tuviera esto. Es Quentin a su edad. Tienes razón, el parecido es asombroso. Fiona aceptó la fotografía y sonrió, mirando al chico de ojos azules y pelo rubio rebelde. Estaría encantada. Después de que los Morgan se marcharan, Fiona permaneció sentada en el despacho durante largo rato, reflexionando sobre los extraños giros del destino. 10 años atrás, la habían echado de esta casa con las palabras, «Fuera de mi casa, inútil», y hoy dirigía un negocio que antaño le había parecido una cima inalcanzable. Pero lo más importante, tenía a Ruby, una niña inteligente, fuerte y segura de sí misma, que creció sabiéndose querida y valorada. Y eso, pensó Fiona mirando la foto del joven Quentin, era el logro más significativo de su vida. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ajetreada calle de Nueva Orleans. La vida seguía, con sus giros inesperados, sus altibajos, y Fiona Hatfield estaba preparada para todas sus sorpresas, sabiendo que podía manejar cualquier cosa que se le presentara.